Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Afren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes para que juntos meditemos la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Bienvenidos y bienvenidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, como dicen Primera de Corintios 16, 23. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 20 y 23, del versículo 24 al versículo 33. Les invito para que abran sus Biblias, para que juntos podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Nos dice el Señor Jesús allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, en Mateo 4, 4, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos abrir nuestro corazón a la palabra del Señor, que sea sembrado allí la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda confusión, toda indiferencia, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro, y si el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que los permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos la palabra del Señor. Hoy en el Evangelio según San Mateo, Jesús nos viene a decir muchas cosas que necesitamos meditar, que necesitamos releer. Necesitamos hacer lo que dice allá en Josué capítulo 1, versículo 8. Lee, relee, medítalo día y noche, lo que en este libro está escrito, para así cumplir lo que en él está escrito y tener éxito, refiriéndose a las Sagradas Escrituras.
En el versículo 23 a Mateo capítulo 10, versículo 23, Jesús nos va a recordar algo que ya nos dijo en Mateo 10:16. Escuchemos, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces Jesús nos está advirtiendo que nosotros que somos enviados a recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, que estamos llamados a vivirla. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 22 dice que reciben la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva, pero no se contente con recibirla, sino pónganle por obra. Quien la recibe y no la pone por obra es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces primero tenemos que nosotros recibirla, vivirla y también predicarla, compartirla. En ese afán de compartir, de llevar la buena noticia a las otras personas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a todas las criaturas, católicamente o universalmente hablando, cuando Jesús en Marcos 16:16, vayan y prediquen mi evangelio a todos. Y todos es todos. En ese afán vamos a encontrar gente que no van a aceptar, van a ver ateos, van a ver gente incluso que nos persigan y no nos reciban. Mire cómo dice, cuando los persigan, o sea que va a haber persecuciones. Entonces por eso no nos extrañemos cuando nos estemos animados a predicar la palabra de Dios y haya persecuciones. Por eso no nos detengamos ahí, no hay que detenerse allí. Mire, dice, cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Si los persiguen en un lugar, vayan a otro. No se desanimen, no por eso dejen de predicar. Nos viene a decir aquí el mismo Señor Jesucristo. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Que recorramos todas las ciudades. Todos es universal, católico. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de quien Cristo es la cabeza, es católica, es universal. No solamente para una agrupación, para un changarrito, no. Es universal. Para todos los que, por eso en 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y el Señor nos dice que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. No es mucho que si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón, si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Nosotros somos la familia de Dios. Nos viene a decir en Efesios 2, Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 20. Ustedes están fundamentados sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo. Nosotros somos la familia de Dios. Entonces Jesús dice que si a Jesús los fariseos, los judíos, los que no creían en Jesús, lo han llamado demonio, ¿qué nos dirán de sus discípulos? Por eso cuando nosotros le vamos a predicar, especialmente a los hermanos separados, ya cuando ellos se ven atrapados, no tienen argumentos, empiezan con los insultos. Oh, es que fulano de tal tiene un demonio, que tienen, igual que decían a Jesús, este expulsa a los demonios con el poder del Satanás. Y Jesús les explicaba, Satanás no puede expulsar a Satanás, yo hago con el poder de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús nos lo advierte. Ustedes van a ser perseguidos, también van a ser calumniados. Entonces a nosotros eso nos da ánimo porque el Señor ya nos lo advirtió. Nosotros tenemos que ir y sembrar la semilla del reino de los cielos, que es predicar la palabra del Señor. Que crezca, no crezca, que crean o no crean, eso ya es su problema. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios a todas las personas. Y nos dice el Señor en el versículo 28, pero no les tengan miedo
No hay nada que no llegue, no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo y en privado, proclámenlo desde las azoteas. Entonces el Señor nos envía a proclamar su palabra sin miedo. Así como al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, siempre el Señor se presenta y dice, no tengas miedo. Recuerdan allá en Jeremías capítulo 1 del versículo 4 en adelante, cuando Jesús lo llama y él le dice, yo soy joven, no me digas que eres joven, tú te irás a donde quiera que vaya. En el Jeremías 1:8 en adelante, Dios pone su mano en los labios, en la boca de Jeremías, pone sus palabras en la boca de Jeremías. He puesto mi palabra en tu boca, irás allá donde yo te mande y dirás lo que yo quiera que digas. Entonces nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de Dios y sin miedo, llevando la verdad del Evangelio para todas las personas y lugares. En el versículo 28, Mateo 10:28 nos dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Jesús aquí hace una gran diferencia. Nos dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ahí se cumple lo que dice en Sabiduría capítulo 2, versículo 23. Dios nos hizo, igual a Él nos hizo inmortal. El cuerpo de nosotros se acaba y se muere, como dice allá en Eclesiastés capítulo, en Génesis capítulo 3, versículo 19, eres polvo y al polvo volverás. Pero nosotros tenemos, el cuerpo es de polvo, pero también tenemos el espíritu. En Génesis 2:7 recuerdan que Dios hace al hombre de tierra, en sus narices le da sopla y le da su espíritu. Entonces nosotros tenemos el cuerpo y el espíritu o alma. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, vuelve el polvo a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces hay una diferencia, no es como enseñan y enseñan mal los hermanos protestantes, que dicen, oh, se muere el cuerpo, se muere el alma. Por ahí toman Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los muertos nada saben. Jesús hoy está dejando muy claro, una cosa es que se muere el cuerpo, otra cosa es que se muere el alma o el espíritu. El alma y espíritu es lo mismo, ¿ok? Algunos dicen, oh, es que el alma es una cosa, el espíritu es otra cosa. Alma y espíritu es lo mismo. El alma es la vida. Entonces, como el espíritu sigue viviendo, entonces el alma y espíritu es lo mismo. ¿Ok? Con esto dicho, Jesús dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Más bien teman al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Entonces, cuando nosotros no morimos, el alma sigue viviendo. Nosotros tenemos que temer al diablo, que puede destruir nuestra alma y cuerpo en el infierno. Aquí dice claramente, en el infierno. Hay algunas personas, entre comillas, teólogos, que dicen, oh, el infierno no existe. Jesús está diciendo claramente que ¿qué estudian ustedes? No que saben mucho. Estudian tanto que a la final no saben nada. Aquí dice el infierno, de mal que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. El infierno existe, en un lugar de castigo, de tormento. Ustedes recuerdan allá en San Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante, el rico Pulón y el pobre Lázaro. Muere el rico, va al infierno, está atormentado en las llamas, él grita, sufre. Entonces no es que el infierno no existe, esa es palabra de Satanás para que las personas vivan como más puedan y el terminarse llevando sus almas. No, tenemos que recordar lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no tenemos que adaptarnos a las cosas del mundo, sino ver cuál es la voluntad de Dios, buscar lo perfecto, lo agradable y lo excelente ante los ojos de Dios. Entonces Jesús nos deja eso claro. Una cosa es que se muere el cuerpo, otra cosa es que se muere el alma. Muy importante eso. Por eso San Pablo en Filipenses capítulo 1 del versículo 23 en adelante dice, yo quisiera partir para ir a estar con Cristo. Si ven, el cuerpo va al cementerio, pero el alma o espíritu va a donde Cristo. Allá en Lucas 23:43, que dice Jesús al ladrón,
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, el cuerpo se murió, se terminó, pero el espíritu o alma va a estar con Jesús en el paraíso. Hechos capítulo 7, versículo 58 en adelante, dice San Esteban: Señor, recibe mi espíritu. Se dan cuenta claramente que el espíritu no muere. Sabiduría 2.23 dice que somos igual a Dios, inmortales en el espíritu, porque el cuerpo se acaba, el espíritu no se acaba. Entonces hoy Jesús nos dice: no teman al que puede matar el cuerpo, pero no el alma. Si nosotros vivimos en gracia de Dios, nuestra alma va donde Dios. Pero si nosotros vivimos en el pecado, satisfaciendo al diablo, entonces ahí dice Jesús: teman al que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Y nos dice: no se venden un par de pajaritos por unos centavos, pero ni uno de ellos cae en la tierra sin que lo permita vuestro Padre, o sea, vuestro Dios. Nada sucede, ni un pájaro cae en la tierra sin que sea la voluntad de nuestro Padre, porque Dios es creador del cielo, de la tierra, de los mares y cuanto lo llena. Nada sucede si Dios no quiere, absolutamente nada. Por eso en Proverbios 16:1 nos vendrá a decir: el hombre propone, pero Dios dispone. Dios tiene la última palabra. Hechos, ¿cuál es Hechos capítulo? Creo que es Hechos capítulo 5, versículo 38 en adelante por allá. Dice que los planes de los hombres se destruyen, pero los planes de Dios jamás se destruyen. Dios tiene control de todo. Deja que Dios tome control de tu vida y yo dejo que Dios tome control de la mía, porque tú y yo solos no podemos. Juan 15:5, Jesús nos dice: ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. En cuanto a ustedes, amadas hermanas, hermanos, y a mí también, en cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. En cuanto a nosotros, hasta nuestros cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Entonces el Señor nos dice que ustedes son importantes, amado hermano y hermana. Nosotros somos importantes en el corazón del Señor. Para el Señor somos muy importantes. Y pone la comparación: si Dios se encarga hasta de los pajaritos que se venden por unos centavitos, casi nada, cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlo, sin darnos a los vicios, a las drogas, al alcohol, a la prostitución, a los tatuajes, a cosas que manchan el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y Dios nos tiene control de todo, incluyendo nuestros cabellos. Hasta nuestros cabellos están contados. Imagínense eso. No valen ustedes más que muchos pajaritos, por lo tanto, no tengan miedo. Entonces el Señor nos manda a predicar, nos dice que si los rechazan, vayan a otra ciudad. Si los llaman demonios, a mí también me han llamado, dice Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús expulsaba a los demonios? Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, Jesús ya nos lo advierte y nos dice: ustedes son bien importantes, valen más que unos pajaritos. Ustedes son muy especiales, todos somos especiales ante los ojos del Señor. Entonces tenemos que seguir predicando y seguir predicando sin miedo. ¿Recuerdan allá lo que dice en San Mateo capítulo 5, versículo 11 en adelante? Cuando a ustedes los insulten por mi causa, ustedes alégrense ese día, porque su recompensa será grande. Y termina diciendo el Señor: al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre de los cielos. Hay de aquellas personas que no predican la palabra de Dios, que ni predican ni dejan que otro predique. Ven a alguien predicando y ya se le ponen a burlar. Dice el Señor que si nosotros nos avergonzamos de su evangelio, también Jesús se va a avergonzar de
de nosotros. Y cuando nosotros nos predicamos su evangelio, Jesús nos va a reconocer. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, vamos a ver algo muy interesante, cómo debemos nosotros de predicar la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a buscarlo. Pueden buscarlo ustedes también, por favor, para que lo leamos juntos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Bien, vamos a ver cómo es que tenemos que predicar el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: este es nuestro ministerio, este es nuestro trabajo. Tenemos que hacer. No es que si yo quiero, si me gusta o no me gusta. Jesús nos dijo, vayan y prediquen mi evangelio a toda la creación, católicamente, universalmente hablando. Este es nuestro trabajo y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Primer dato, como lo tenemos este trabajo por gracia de Dios, no tenemos que desanimarnos. Por eso Jesús en el Evangelio hoy, Mateo 10:23 dice, si los desprecian en una ciudad, vayan a otra. Pero no tenemos que desanimarnos. Hay muchas personas que nos dedicamos a aprender de las cosas de Dios, de acercarnos a Dios, y vienen algunas personas y se burlan, o mira, el santucho ahora ya se cree un sacerdote y esto que el otro, y hay muchas personas que se desaniman. Tenemos que, número uno, predicar sin desanimarnos, con fuerza, con valentía. Primero, sin desanimarnos. Luego, no nos callamos por falsa vergüenza. Hay otras personas que decimos, vamos a predicar el evangelio, pero no les hablamos a los que viven arrejuntados porque son mis amigos y hay que vivan nomás como quiera. A los que solamente se casan por el civil y no se casan por la iglesia católica, que es la única iglesia que Jesucristo fundó, dejémosle tranquilo porque es familia y de repente se va a molestar. A los homosexuales, no, ahí dejemos, que me da vergüenza, se puede enojar. Hipócrita. Eso se llama falsa vergüenza. Mire, primero, tenemos que predicar sin desanimarnos. Número dos, predicar sin falsa vergüenza. A veces nos da vergüenza de predicar la palabra de Dios. Hoy Jesús en Mateo 10:32 en adelante dice, el que se avergüence de mí, también yo me voy a avergonzar de él. No andamos con rodeos. Otra cosa que cuando algunas personas quieren predicar el evangelio, andan con rodeos. Pero es que el teólogo tal dice aquello, fulano de tal dice esto, yo pienso aquello. ¿Y cómo así? ¿Por qué los rodeos? Al pan, pan y al vino, vino. Lo que diga la palabra de Dios, lo que enseña el magisterio de la iglesia, lo que enseña la santa tradición, eso hay que predicar. Y listo, sin estar ahí con rodeos. Es como aquella persona cuando se va a confesar y empieza con rodeos. Para decir, padre, me acosté con mi novio o cometí pecado de fornicación, ¿qué dice? Ay, padre, es que Petronilo me gusta, un día me invitó a salir, me llevó a comer, otra vez me invitó a salir, me llevó flores, otra vez me invitó a salir y nos tomamos una cervecita, me llevó a su casa, no había nadie, estaba él solo, yo sola, la casa sola. Usted sabe, padre, la carne es débil y ya usted sabe, padrecito, mire. Por eso, eso sería otra catequesis para cuando se van a confesar, van a contar historias con rodeos. Directo a grano tiene que ser. Entonces, mire, primero, predicar sin desanimarse. Número dos, predicar sin vergüenza, sin tener vergüenza. Número tres, predicar sin rodeos. Y no solamente eso, ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad de Dios, manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana lo apruebe, nos apruebe. Entonces le voy a leer otra vez. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Ese es nuestro ministerio,
y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Hay que predicar sin desanimarse. No nos callamos por falsa vergüenza. No tenemos que tener vergüenza de predicar el Evangelio. No andamos con rodeos. Tenemos que predicar sin rodeos. Ni desvirtuamos la palabra de Dios. No tenemos que desvirtuar la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Porque hay personas que desvirtúan la palabra de Dios con tal de caerle bien a los hombres. Oh, no, es que Jesús no multiplicó los panes, es que la teología dice esto. Oh, no, es que Dios sí quiere a los homosexuales porque fulano de tal dice eso. ¿A mí qué me importa? ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 6:9 en adelante. Los homosexuales no entran en el reino de los cielos. O es que cuando Jesús dice mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ese es un mero símbolo. ¿Y tú quién eres para venir a darte cuenta ahorita lo que enseña la Santa Madre Iglesia basada en las Sagradas Escrituras? Ya 2000 años. O no es que yo pienso así, y a mí qué me importa que tú pienses así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí. Juan 6:56. ¿Y por qué añaden, oh no, es que Jesús quiso decir esto? Es que esto es un mero símbolo, palabra de Satanás. Eso es desvirtuar la palabra. Miren, muy importante. Tenemos que predicar, número 1, sin desanimarnos. Número 2, sin tener vergüenza de predicar el Evangelio. Número 3, sin predicar sin rodeos. Y número 4, sin desvirtuar la palabra de Dios. Amén. Así que mis amados hermanos y hermanas, ánimo, sigamos adelante, unidos con Cristo a través del sacramento de la Santa Eucaristía. Pero primero, antes del sacramento de la Santa Eucaristía, viene el sacramento de la reconciliación, la confesión. Y luego Juan 6:56 dice, Jesús, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dejemos que Jesús viva en nuestro corazón, no solamente de palabra, sino de hecho. Y vayamos a predicar la buena noticia, teniendo en cuenta esto que acabamos de aprender en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Predicar sin desanimarnos, predicar sin tener vergüenza, predicar sin rodeos y predicar sin desvirtuar la palabra de Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo, su hermano Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Los que desean apoyarnos en este ministerio lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Ayúdenme compartiendo el evangelio, es una manera de evangelizar y de esa manera nos ayudan a llegar con el evangelio, con la palabra de Dios, con la buena noticia, con la semilla del reino de los cielos a todas las personas. Amén. Un abrazo bien grande para todos. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesús.